Muchas gracias a todos por invertir vuestro valioso tiempo en esta mesa virtual sobre nuevas competencias, nuevas profesiones en el sector legal, dentro del Legal Future Day 2020 que organizamos entre la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid y Derecho Práctico. Realmente a esta mesa tengo un cariño muy especial porque considero que es muy valiosa en tanto en cuanto es una de las pruebas de algodón de lo que está pasando en el sector legal y concretamente en la profesión de abogado. Cómo está cambiando, cómo despachos están invirtiendo en capital humano de un determinado perfil profesional, que toda la abogacía y especialmente la abogacía Z, esa generación Z que os estáis incorporando al mercado o estáis estudiando para prepararos, tenéis que tomar muy buena nota. Yo no voy a hablar nada más, solo presentar, también es un lujazo contar con Ignacio Escobar, Nacho Escobar, os cuento. Nacho es actualmente, no quiero equivocarme, cofundador del podcast Talent Boost y del Observatorio de Recursos Humanos del Sector Legal, junto a Nico Cánovas, ¿verdad, Nacho? Así es. Luego colgaremos en el chat, estad atentos a la información que os vamos a proporcionar sobre esta iniciativa realmente tan interesante, más en estos tiempos. Nacho, ¿cómo va a ir esta mesa virtual tan prometedora? Bueno, pues bueno, primero agradecerte, Chema, la invitación. Yo estoy también muy contento de poder estar aquí compartiendo mesa y sobre todo escuchando a las tres personas que van a hablar ahora y sobre todo felicitaros a vosotros, a Derecho Práctico y a la Asociación de Jóvenes Abogados la iniciativa. La idea, bueno, yo voy a introducir un poco el terreno porque la temática de la que vamos a hablar hoy es nuevas profesiones, nuevas competencias. Básicamente un poco introduciré el tema para a continuación dar pie primero a Ana Marra, que bueno, pues ella es una referente en el Legal Project Management y bueno, y sobre todo pues en nuevas formas de trabajo dentro del mundo legal. A continuación hablará Raquel García González, que trabaja en Clifford Chance con un rol que no desvelaré y que dejaré que luego ella explique y que creo que es un claro ejemplo, ¿no?, de lo que son nuevas profesiones en el sector legal. Y por último, pues tenemos también a una experta, en este caso en Data Science, que es Ana Jiménez, que trabaja ahora mismo en EY en estos temas y que precisamente, bueno, pues un poco ella va a incorporar también el vector tecnológico a lo que es un poco pues esta temática de la que vamos a hablar hoy, que son las nuevas profesiones y nuevas competencias. Y sin más, si os parece, voy primero a hacer una primera introducción un poco para preparar el terreno para que luego a continuación pues las compañeras de mesa pues ya puedan ir cada una de ellas explicando. Empezaremos por Ana Marra. Como os decía, bueno, os ha mencionado Chema antes, efectivamente yo soy psicólogo de formación, profesional de recursos humanos, pero bueno, lo cierto es que me he criado toda mi vida profesional entre abogados y abogadas, porque he trabajado 18 años en 4 casas, los últimos además como director de recursos humanos y bueno, pues de alguna manera pues tengo muy presente pues justo esta temática de la que vamos a hablar hoy, ¿no?, de las nuevas competencias y de las nuevas habilidades, un tema que hablábamos bastante. Y en los últimos 2 años pues ahora desarrollo otros proyectos y en concreto pues como avanzaba Chema, pues estoy codirigiendo con mi amigo Nito Cánovas un podcast sobre temas de talento, recursos humanos, organizaciones, que se llama Talent Boost y que yo aquí os animo a que os suscribáis si os apetece escuchar entrevistas que vamos haciendo a la gente. Además, de hecho, la semana que viene hablaremos sobre el futuro de la abogacía con el decano de ICADE. Y luego, bueno, pues estamos también empujando pues un proyecto que se llama el Observatorio de Recursos Humanos del Sector Legal. Y en relación con esto, ya empiezo a entrar un poco en materia, os quería avanzar un poco un estudio que estamos haciendo en el observatorio y que presentaremos posiblemente pues, después de verano con estudiantes, donde precisamente un poco hablábamos con ellos, con estudiantes de Derecho, sobre lo que bueno, pues un poco piensan sobre el futuro de la abogacía, ¿no? Y permitirme comentar algunos datos que yo creo que pueden ayudar bien a contextualizar lo que vamos a hablar ahora. Y es, primero, que la muestra han participado por varias universidades, la muestra está cerca de 400 estudiantes de grado o doble grado, todos de Derecho, y básicamente un poco ellos, solo el 21% de los alumnos que habíamos preguntado tenía decidida ya su opción profesional.
En concreto les preguntábamos si tenían claro si iban a hacer Derecho y solo el 32% de los estudiantes de Derecho tenían claro que iban a estudiar Derecho. Muchos o no lo iban a hacer directamente, lo descartaban, o algunos de ellos no lo tenían seguro. Y esto incluso llevando la muestra a últimos años de carrera se manifestaba un poco esta tendencia. En cuanto a opciones, y aquí yo creo que conecta muy bien con lo que vamos a hablar ahora, sobre todo porque creo que vamos a hablar de otras cosas que no conocen en las universidades y que sería interesante que lo conocieran. En su primera opción es trabajar en despacho grande o mediano, la segunda opción es opositar y la tercera opción de las que les planteábamos es trabajar en el sector, fuera del sector legal, ¿no? Digamos que no barajaban, pues les hablábamos de emprendimiento, de legal tech, de otras opciones y prácticamente era muy residual la gente que tenía interés por otras alternativas que no fueran estas, ¿no? Curiosamente, también un poco les preguntábamos cuáles eran sus fuentes de información sobre cuál iba a ser su futuro profesional, qué opciones tenían, ¿no? Y nos sorprendió mucho, y ya esto lo presentaremos en detalle, que la primera fuente para ellos es la familia y la segunda, fundamentalmente, bueno, suelen ser los profesores. Digamos que no utilizan redes sociales, digamos, no van más allá un poco de lo que es su entorno más cercano para investigar y eso puede condicionar, que pensamos, de alguna manera también lo que pueden hacer. Y luego una cosa que yo creo que tiene, y ojalá muchos que hayan participado en este estudio estén escuchando esta ponencia de hoy, una de las cosas que les preguntábamos, ¿en qué cosas iban a necesitar formarse cuando salían de la carrera? Curiosamente, más de la mitad decía que en formación jurídica, cuando estaban terminando la carrera, ¿no? Les preguntábamos si habilidades personales y tecnología, y la verdad es que lo que más les preocupaba era que terminar la carrera les prepararan más todavía en formación jurídica, ¿no? Bueno, simplemente era un poco esto. Y por último, y esto también conecta, aunque no es específicamente de la materia, pero creo que tiene que ver también, les decíamos un poco qué era lo que más les motivaba a trabajar en una organización, despacho o empresa. Entonces ellos decían que lo primero era que hubiera buen ambiente. La lista de opciones era muy larga, ¿eh? Lo segundo, la conciliación. Y lo tercero, que hubiera oportunidades de carrera. Casualmente, luego les preguntábamos dónde querían trabajar, como os he dicho antes, y dónde podían identificar que iban a encontrar esto, y querían trabajar en despachos grandes donde reconocían que ahí oportunidades de conciliación y buen ambiente pues iba a ser menos posible encontrarlo, con lo cual es una especie de contradicción que aspiran a una cosa, pero sin embargo quieren trabajar en otro sitio que no les va a dar esto, ¿no? Pero bueno, dicho esto, pues un poco eso, quería anticipar que creo que de alguna manera la gente que va a optar a la formación al ejercicio de la abogacía, creo que tiene una visión muy, muy concreta de lo que es la profesión y precisamente en esta mesa que vamos aquí a hablar se va a hablar de otras opciones que creo que son francamente interesantes y que creo que eso incluso hace que se pueda sentir mucho más atraídos por lo que es el ejercicio de la abogacía, porque otra cosa que yo en mi etapa en Cuatro Casas me sorprendió es que cuando hicimos una encuesta en universitarios sobre dónde querían trabajar, las primeras opciones que marcaba la gente de derecho era trabajar en Netflix, en Google o en Amazon. Y luego después estábamos en los despachos. Entonces, bueno, yo creo que eso responde un poco al modelo organizacional al cual están aspirando, ¿no? Entonces, creo que esto es interesante. Luego, como segundo tema, y un poco también para preparar, uno de mis libros de cabecera que yo tengo muy presente es el de, bueno, un autor que es Richard Susskind, y en concreto de The End of Lawyer, que es uno de los libros que un poco revolucionó el panorama hace 10 años en el sector, donde él ya apunta un poco, pues eso, lo que son nuevas profesiones y que creo que aquí algunas de ellas están representadas. En este caso menciono a Raquel, donde yo creo que, bueno, pues un poco puede identificarse con el legal engineer que él menciona en su libro, ¿no? Y por otro lado, y creo que esto también conecta muy bien con lo que va a explicar Ana, el autor, Richard Susskind, habla pues eso, ¿no? De las aproximaciones al sector legal desde otros marcos de trabajo y utilizando otras metodologías, ¿no? Digamos que la abogacía artesanal es algo que está, pues como mencionaba Chema creo que en algún post, creo que es algo que está, pues eso, que está en vías de extinción y por tanto hace falta tener otros marcos de trabajo. Y por último, y conectado también con lo que va a explicar Ana Jiménez, decía que todos los abogados y abogadas que renunciaran a utilizar la tecnología en su función estaban abocados a la desaparición, ¿no? Yo creo que esto es algo que es bastante interesante. Y por último, bueno, otra cosa que al menos tengo muy presente, que yo predico bastante con los alumnos de Derecho donde doy clase, que tengo la suerte ahora pues de dar clase en la Facultad de Derecho en ICADE, les hablo de nuevos modelos de competencia, ¿no? Bueno, más que modelos de competencia, nuevas de competencias un poco del entorno en el que nos encontramos. Casualmente, además, justo me pilló a mí
el día de antes de que empezáramos con la cuarentena dando clase y hablándoles de VUCA, ¿no? De lo que era el contexto VUCA que no conocían y un poco de las competencias que estaban asociadas, ¿no? Y bueno, la verdad es que creo que ahora ya ellos, como todos los demás y todos los que incluso no conocían VUCA, y si no lo conocen da igual, porque ya sabiendo lo que es el COVID ya sabemos lo que es vivir en esta época de incertidumbre y por tanto que las competencias que no sabíamos que teníamos y que hemos tenido que desarrollar incluso en nuestra casa, pues ahora las vamos a tener que practicar en el trabajo, ¿no? Y bueno, con esto termino mi introducción para ya dar pie y un poco pues dejar el terreno preparado para empezar por Ana Marra, que bueno, pues ella ahora mismo pues os va a explicar cosas que creo que son francamente interesantes y luego ya continuaremos con los otros dos ponentes. Con lo cual, Ana, todo tuyo la sesión. Vale, muchísimas gracias, Nacho. Voy a intentar compartir pantalla. No sé si se puede ya ver. Esto lo quito de las cámaras, ¿sí? Y esto lo maximizo para que lo podáis ver bien, si lo consigo. Hola. Bueno, la introducción la verdad muy interesante porque se liga muy bien con lo que voy a contar ahora. Nuevas profesiones y nueva competencia es el título de la mesa y de esto yo voy a hablar desde mis 10 años de experiencia, sobre todo en un tema que es el Legal Project Management. Ana, perdona que te interrumpa. Una cosa que se me ha olvidado mencionar simplemente a todas las personas que nos están escuchando, que a través del chat pueden ir trasladando sus preguntas, que yo voy a ir a recoger y luego las voy a trasladar. Disculpar que se me ha olvidado decirlo y perdona por la interrupción, Ana. No, es un muy buen punto porque además creo que va a ser la parte más interesante, la de las preguntas, con lo cual aprovechamos. Yo quería hablar del abogado del siglo XXI porque creo que es un tema que interesa a todos. Sobre todo, intentar identificar cuál es la identidad de este abogado. Ha cambiado, yo creo, el ecosistema jurídico. Antes no hablábamos de ecosistema, hablábamos de abogados, sobre todo de despacho y departamento de asesoría jurídica, pero los actores son tan numerosos ahora dentro del mercado legal que ya no se puede hablar solamente de dos. Tenemos que hablar de un ecosistema y esto es algo muy potente porque nos abre a un abanico tremendo de posibilidades de ejercer la función legal, de ejercer la profesión, no solamente en varios contextos, sino de una manera quizás diferente. A ver si puedo girar la página ahora. El T-Shaped Lawyer. Parto de aquí solamente para demostrar que hubo un poco un cambio en la mentalidad, en el mindset de la abogacía. Al principio, como veis, hay un rectangulito en vertical que era todo lo que se pedía a un abogado, fundamentalmente el legal knowledge y las skills. Pero las skills eran muy relacionadas con lo que es la función legal, fundamentalmente la oratoria y la capacidad de escribir, con lo cual capacidad de contar y la capacidad de escribir. Estas eran las dos skills principales y luego una parte, si queréis, de investigación sobre temas jurídicos. Pero en los últimos años, a partir del 2014, que es cuando se publica por primera vez la imagen que veis, el T-Shaped Lawyer, a las competencias típicamente propias de la función legal se añaden otras, como por ejemplo el tema de la tecnología, el tema que veremos con Ana de Data Analytics, el tema del Design Thinking, el tema que yo sigo desde muy cerca del Process y del Project Management y el tema del Business Tools y de todo lo que puede ser la alineación con el negocio del cliente, tanto interno como externo. Estos eran los primeros movimientos que veíamos en la concepción del abogado y la verdad que nos abre a infinitas posibilidades, a infinitas competencias que podemos tener que enriquecen el perfil. Muchas veces este tipo de análisis se percibe casi como una amenaza a lo que es la zona de confort de la profesión. Yo esto sé, siempre se ha hecho así, siempre se ha hecho bien. Siempre se ha hecho es muy preocupante a la hora de intentar innovar y de cambiar. Pero innovar, creerme, yo empiezo a tener un poco urticaria, si soy sincera, hacia esta palabra, porque se ha abusado de ella, como muchas veces ocurre, ¿no? Transformación digital, innovación. Bueno, si detrás no hay un concepto claro, se abusa de la palabra. Y para mí innovar tiene una única razón, que es aportar más valor. No se innova por innovar, no es esto que se interesa. No hay empresa de las que sabéis que son más conocidas y más populares que haya innovado por innovar, por el gustillo, ¿no?, de innovar. Se innova para dar un valor diferente al cliente y de esta forma ser más competitivo en el mercado, ser capaces de vender más servicios o más productos, con lo cual lo mismo vale para el sector legal. No es innovar por innovar, es innovar por aportar más valor y para mejorar la experiencia
en este caso del usuario de los servicios jurídicos. Y cuando hablo de usuario me refiero tanto al cliente, que evidentemente el usuario final, pero el mismo abogado o los mismos jueces son usuarios del servicio legal desde otra perspectiva. Entonces también cómo mejoramos su experiencia para que no sea el servicio 24 horas sobre 24, que ahora, bueno, ya sabéis, es tan popular. Bueno, intentamos que no sea esto porque hay algo más que ejercer la profesión y es tener nuestra vida con una parte que es muy importante de ocio y de tranquilidad y de vida familiar o de vida con amigos, que es la que además sabemos nos hace poner en marcha, y esto Nacho sabrá muy bien el tema, nuestro cerebro de una forma diferente, tal cual. Los momentos de ocio muchas veces son los momentos más creativos para el cerebro porque se activan determinadas funciones. Dicho eso, se ha pasado muy recientemente a una elaboración, ¿no?, de un modelo Delta, que es un modelo de competencias para abogados del siglo XXI. Y como veis, mantenemos, si lo veis en la base del triángulo, las competencias que habíamos dicho, de Law, la parte de Legal Analysis, Legal Writing, Legal Research y evidentemente experiencia en Subject Matter, pero luego tenemos una parte de Business Operation y aquí llamamos la parte de arriba, ¿no?, de la T, Business Fundamentals, Project Management, Data Analytics, y añadimos, si queréis, una parte más de emocional, inteligencia emocional, de comunicaciones, Entrepreneurial Mindset o Relationship Management, con lo cual hemos hecho un paso más. Hemos dicho que nos sirve también desarrollar toda una parte de competencia que antes no se tenían en consideración y que tienen que ver con nuestras habilidades blandas, que blandas no son, que son muy duras, son muy fuertes, son lo que nos distingue probablemente entre abogados, ¿vale? La tecnología, de hecho, va a ser pronto o tarde una commodity, entonces, ¿qué nos distingue de los demás? Esto es muy importante averiguarlo. Y lo que me llama la atención ahora, si queréis, hasta hay un grupo en LinkedIn que se llama O-Shaped Lawyer, es el análisis de un nuevo tipo de abogado en forma de O. Y fundamentalmente se divide, ¿no?, en estos 4 cuadrantes: Open, Opportunist, Original and Ownership. Open por el tema de abierto a todas las posibilidades, no enfocado solamente en lo suyo, sino abierto, si queréis, a la contaminación con otro tipo de perfiles o con otro tipo de sectores. Luego la parte de oportunista, pero en el sentido no de aprovecharse, sino de aprovechar de las oportunidades, crear incluido las oportunidades antes de que estén, ser muy proactivo en su manera de desarrollar el trabajo. La parte de ownership es como si fuese dueño del propio trabajo y esto implica un sentido importante de la responsabilidad de lo que se hace, ¿no? Rendicontar lo que se hace, saber que es tuyo, aparte, y sobre todo esto para los abogados de empresa, ¿no?, que a lo mejor podrían pensar que no tienen los mismos intereses que pueden tener el dueño de un despacho. Bueno, también es suyo el caso o el proyecto que van a seguir. Y luego la parte de original, pero original en el sentido de la creatividad, de la idea que necesitamos otro tipo de competencias que son fundamentales y que son relacionadas con la creatividad, con el pensamiento crítico, con la solución de problemas. Todo esto nos ayuda. La creatividad parece algo para niños y para niños no lo es. Es lo que verdaderamente nos ayuda a solucionar problemas que son nuevos, porque para solucionar problemas viejos utilizamos patrones comunes, entonces cosas que hemos hecho en el pasado o que han hecho los demás y que aplicamos. Pero cuando los desafíos son nuevos, como lo que tenemos en este momento, lo que nos ayuda, por supuesto, es la creatividad. Ana, con lo cual perdona, tenemos... Cuéntame. Disculpa, Ana, simplemente que porque tengo un poco también el rol de ir marcando los tiempos, que te quedan cuatro minutos. A aprovecharlo a tope, entonces. Nuevas Vale, competencias. yo te voy avisando cuando quede un minuto. Fenomenal. Nuevas competencias: el problem solving, el pensamiento crítico, el pensamiento lateral, la dirección de equipo, la creatividad, la resiliencia, la versatilidad, que estamos probando todos en casa, y la transversalidad. ¿Qué más podemos decir? El Legal Project Manager, el primer perfil que yo me siento de compartir. La idea que todos los casos que estamos tratando dentro de nuestro despacho o departamento sean proyectos y que se pueda aplicar una metodología de proyecto. Entonces, nace el Legal Project Management para gestionar de forma más eficiente y más sostenible los asuntos legales. Para grande y pequeño despacho, para asesoría de empresa, para áreas de derechos diferentes, que sean concursal, que sean merger and acquisition, que sean de litigios, que sean de penal, que sean de civil, que sean
yo qué sé, divorcios, herencias internacional, concurso de acreedores, cualquier materia de derecho yo la puedo tratar organizando mi manera de trabajar, y esto es el Legal Project Manager, con la ventaja fundamentalmente de optimizar el uso y la asignación de los recursos, y por lo cual conocer los costes que tengo, poder calcular un margen, establecer un honorario final que sea más competitivo y más interesante para el cliente. Y tenemos 12 escenarios: Project Managers liderando a los abogados, que es lo que ocurre, os lo contará Raquel, bueno, en Clifford Chance, en Baker McKenzie, Seyfarth Shaw. Baker McKenzie tiene un equipo de 150 Project Managers en Londres que dirigen proyectos en todo el resto del mundo, y liderando equipo de abogados, o un escenario 2 con abogados Legal Project Manager o abogados Legal Operation Directors, que es el segundo escenario. Por eso necesitamos formarnos, evidentemente. Legal Project Manager somos todos a nivel intuitivo, pero necesitamos trabajar más en la formación. El ILPM es una organización que a eso se dedica, con 2 certificaciones finales, que si queréis hablamos más adelante en detalle: Legal Project Associate y Legal Project Practitioner. Perfiles en LinkedIn podéis encontrar cualquiera, pero como veis hay unos cuantos: Legal Process Improvement, Global Pricing en LPM, Legal Project Management, Director for Pricing and Project Management, y perfiles de Strategic Pricing Analyst, por ejemplo, de Strategic Pricing, Project Management, y así a seguir. Hay muchos. Búsqueda de perfiles, si os ponéis en LinkedIn, también, como veis, desde Amazon, que hemos mencionado antes, hasta Baker McKenzie, buscan Legal Operation Project Managers o Legal Project Managers. ¿Qué se requiere? Bueno, seguramente conocer un contexto de derecho, pero también tener certificación en Project Management para ser capaces de manejar múltiples proyectos y trabajar con herramientas colaborativas de proyectos. Pero como veis, fundamentalmente habilidades del tipo Influencing or Coaching, Communication and Relationship Building, la capacidad de trabajar de forma independiente y mano a la obra, de analizar asuntos desde varios niveles, experiencia en herramientas de visualización, con lo cual el visual management, saber pensar estratégicamente, organizar y priorizar el trabajo, y saber algo de lo que es la mejora continua, la gestión del cambio y un approach flexible, ¿no? Un enfoque muy flexible. Perfiles SOTA en este momento nuevos que se están creando. Un minuto, Ana, un minuto. Fenomenal. Ahí llego: Legal Designer, Legal Engineer, Legal Analyst, y tenemos más. Pero lo que me interesa decir es entender si son nuevos perfiles o competencias. Yo creo que para los despachos más grandes serán nuevos perfiles, gente que se ocupe explícitamente de esto y que ayude, coopere, ¿no?, con los equipos de abogados, pero en los despachos más pequeños son competencias que tenemos que adquirir. Como abogados tenemos que ser capaces de ser Project Manager o de ser Legal Designer o Legal Engineer. Dicho eso, tenemos 2 otras ponencias que seguramente serán muy interesantes, que van a ampliar los conceptos que propongo. Me reservo de hablar con vosotros en la parte de las preguntas. Muchísimas gracias por la atención, y aquí me encontráis en todas las redes sociales si queréis, o directamente en esta misma conferencia. Yo creo haber dejado ahora de compartir. Sí, no, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Ana. Y haber respetado el tiempo, ¿no, Nacho? Sí, perfecto. Quería recordar 2 cosas. Una, primero, que a todas aquellas personas que accedan o que también miren tu perfil en LinkedIn, Ana Marra, Ana con 2 Ns, para que lo localicen bien y puedan un poco conocer tu estupenda trayectoria. Y bueno, y luego lo otro es que recordar también lo que decía antes, que se me había olvidado, que es por favor, lanzar vuestras preguntas a través de un poco de la aplicación, donde tenéis ahí en una pestaña una funcionalidad que está ubicada en el lateral derecho, donde podéis pues ir escribiendo vuestras preguntas, que luego trasladaré a las ponentes. Y bueno, sin más, cedo la palabra a Raquel para que, primero nos introduzca un poco qué es lo que hace en Clifford Chance, un poco su pequeña presentación, y a partir de ahí pues que nos cuente. Así que adelante, Raquel. 10 minutos, por cierto, te iré marcando. Perfecto. Cuando quede más o menos la mitad y luego cuando quede un minuto. Vale, perfecto. Pues muchas gracias a todos los que os habéis unido. Gracias, Ana, por la introducción, porque la verdad, yo ahora que cuento después de esto, pero yo la verdad es que creo que en el tópico de la mesa, hablando de nuevas competencias y nuevas profesiones, pues como decía antes Nacho, es que es cierto que quizás, digamos que yo soy un poco como la que ha empezado a hacer estas cosas, porque
se ha empezado a hablar de la revolución de los últimos 10 años y justamente yo hace 10 años, en 2010, estaba empezando la carrera de Derecho. Entonces yo creo que justo he vivido como todo ese proceso cuando todo el mundo estaba viviendo ese proceso. Entonces yo creo que es bastante llamativo. Yo empecé la carrera, a mí me gustaba el Derecho, siempre me había llamado la atención un poco digamos, la visión esta del Derecho global. Entonces también, bueno, pues estudié a la vez Derecho angloamericano, aparte del Derecho español. Después a mí ya me tocó el máster de acceso a la abogacía, entonces me metí también a hacer un máster en Derecho de los Negocios. Siempre me había interesado un poco más, no tanto esa perspectiva del derecho local, que es lo que también pues antes comentaba Nacho, que quizás es uno de los sectores que nosotros hemos visto que siempre ha estado más anclado, menos innovador, vamos a decirlo así. Entonces, realmente, bueno, mi interés siempre había sido un poquito más allá. Me puse primero a trabajar en el arbitraje, que para los que, bueno, quizás conocéis o no conocéis, pero el arbitraje básicamente también es, son métodos alternativos de resolución de conflictos en general. Entonces, claro, siempre digamos que mi versión siempre ha sido un poco el de buscar un poco la alternativa a bueno, pues el derecho tradicional y a intentar buscar un poquito más allá de lo que a mí me gustaba, que bueno, y me sigue gustando, que es el derecho, pero viéndolo con un poquito más allá. Entonces, bueno, me ofrecieron la oportunidad de empezar a trabajar en Clifford Chance y, bueno, también me apetecía probar un poco cómo era un despacho grande, pues porque sí, lo que decía antes Nacho de los perfiles de los nuevos abogados es algo que a todo el mundo le llama mucho la atención, pues porque al final los despachos grandes siempre son, pues eso, tienen muchísima experiencia, todos los conocemos como algo estupendo, entonces, claro, pues siempre tienes ese interés. Entonces me puse a trabajar en Clifford Chance y justo en ese momento se estaba creando a nivel global una nueva estrategia para meter un poco todos estos temas de transformación del negocio. Lo mismo que han dicho, que le da un poco de urticaria la palabra innovación, perdonad, a mí me da un poco de urticaria la palabra transformación digital, porque yo creo sinceramente que si nos centramos solo en lo digital, estamos hablando de los despachos de abogados y del mundo de la abogacía. Entonces, ya de primeras, empezar a hablar de digital, solo digital, para el sector legal, vas a encontrar una reticencia tremenda. Entonces ya, digamos que ese primer bache que deberías haber saltado ya no lo vas a saltar y te va a costar mucho. Entonces, por eso yo creo que al final, a mí me gusta llamarlo transformación del negocio, que es lo que pasa y es lo que está pasando. Y entonces la transformación digital quizás puedes decir, no, es que no me gusta la tecnología, entonces yo nunca voy a conseguir meterme en eso. Y de ahí viene el miedo que mucha gente tiene, y gente, ya no digo solo gente mayor, digo también gente, pues eso, que está ahora estudiando y es, es que si mi trabajo se va a centrar solo en hacer cosas tecnológicas, mi función va a desaparecer. Todos estos artículos que estamos leyendo de los robots nos van a sustituir de aquí a 5 años, los pobres becarios dicen, madre mía, se nos va a acabar el trabajo. Y realmente por eso yo creo que hablar de digital es un fallo. Se debe hablar de transformación del negocio y básicamente en eso es en lo que se centró Clifford Chance en su estrategia a nivel global. Dependiendo del número, por supuesto, de headcount de la oficina, decidieron poner a una persona o a más, dependiendo exacto, localizada que se dedicara íntegramente a esto. Entonces, claro, pues a mí me lo ofrecieron y, bueno, pues salté a la piscina. Y la verdad es que pues desde entonces, que hace ya 2 años que estamos con esto, yo creo que en España pues hemos visto una transformación del negocio real. ¿Y por qué es eso? Porque no me quiero centrar solo en lo digital, porque yo creo que nosotros seguimos un approach muy bueno, que es el de personas, procesos y tecnología. Y no es en otro orden. Necesariamente tiene que ser personas, procesos y tecnología. ¿Por qué? Porque al final es eso, transformación digital, solo nos vamos a tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología? Las plataformas que ahora existen de lo que llamamos legal tech, bueno, hay infinitas en el mercado, porque eso, pues hay muchísima gente que tiene startups, se está innovando, hay infinitas. Entonces, al final, digamos que la decisión de qué tecnología coger, pues muchas veces se va a hacer o por cuestión de precio o por cuestión de, pues no sé, seguridad porque está localizado más cerca o lo que sea. Entonces, realmente esta decisión, si no se hace de una manera razonada, yo creo que al final se pierde todo el valor añadido que se está pretendiendo dar, se pierde, porque al final vamos a coger una plataforma tecnológica porque tenemos que tenerla, porque es la novedad, porque el despacho también X lo está cogiendo, entonces yo también lo tengo que tener. Pero realmente centrarnos en la tecnología es un fallo, porque nosotros estamos perdiendo tiempo, dinero y recursos. ¿Qué es lo que necesitamos? Primero, haber analizado internamente qué es lo que pasa en nuestro despacho o cómo funcionan las cosas en nuestra empresa o lo que sea, da igual
que el despacho sea grande, pequeño, mediano, que sea empresa, que sea, da exactamente igual. Analizar lo que se hace, implementar procesos se puede hacer en cualquier parte, que es lo que también decía un poco Ana del project management. Project management al final, inherentemente, a todos más o menos nos sale, pero claro, tienes que tener un framework bien definido y tienes que saber un poco pues cómo actuar. Entonces, este análisis de procesos y de si hay alguno que no está bien, mejorarlo, que es lo que llamamos el continuous improvement, al final, pues eso, oye, esto lleva funcionando, que en eso cae mucho siempre la abogacía, si es que esto lleva funcionando bien 20 años, ¿por qué lo voy a cambiar ahora? Bueno, nadie te dice que no seas eficaz, porque la abogacía es tremendamente eficaz, porque lo somos, pero no somos eficientes. Entonces, yo no te digo que no seas eficaz, lo que te quiero hacer... Dime. Ana, perdona, Raquel, por el tema de la eficiencia, que quedan 5 minutos. Ah, vale, perfecto, gracias. Estupendo. Eso, los abogados somos muy eficaces, pero somos muy poco eficientes. Entonces, realmente esto al final es, oye, este proceso te ha ido muy bien, sí, pero ¿quién te dice que este proceso no te pueda resultar aún mejor porque esta parte te la puede hacer una plataforma tecnológica, esta parte te la puede hacer otro perfil, otra persona? ¿Quién te ha dicho a ti que eso no puede pasar? Entonces, si no lo analizas, eso nunca lo vas a ver. Entonces, al final, la parte de procesos yo creo que es vital. Pero claro, luego nos ponemos en ¿quién se va a dedicar a esto? Al final el mundo de la abogacía es un mundo en el que se trabaja mucho, en el que se tienen unos deadlines muy justos, en el que pues hay mucho trabajo. Entonces, también, es que si un abogado se tiene que dedicar a hacer todo esto, al final es que tendrías que estar trabajando 50 horas al día, o sea, sería imposible. Entonces, por eso viene la parte de personas. Hay que intentar identificar qué personas se pueden dedicar a hacer esto. Entonces, qué perfiles se pueden dedicar a sentarse con los abogados, decir, oye, vamos a ver, analizar qué estás haciendo, vamos a poner un proceso en marcha y cuando yo ya tenga ese proceso y solo cuando lo tenga, voy a analizar el mercado con las plataformas tecnológicas existentes y voy a decidir cuál me beneficia más a mí para solucionar este tema concreto. Obviamente, no este tema, digamos, solo uno. Si solo tenemos una plataforma para un proceso, pues eso tampoco es eficiente, pero más o menos eso. Tenemos que conseguir encontrar qué plataformas nos vienen bien a nosotros específicamente para nuestro trabajo. Y eso es eso, necesitamos personas que se dediquen a eso, porque también la transformación del negocio requiere muchísima insistencia, requiere una gestión del cambio que no se hace de un día para otro ni en una hora. Entonces, necesitamos gente que se dedique específicamente a esto. Entonces, yo por eso creo que desde Cliffordtown se ha hecho muy bien por crear este grupo de personas, que el nombre habla por sí solo, se llama Best Delivery, con lo cual al final es eso, no se llama abogado IT o cualquier cosa de esta, se llama Best Delivery. Al final lo que nos importa es la mejor entrega del servicio legal. Y yo creo que por eso es muy importante que sepamos que es eso, la transformación del negocio se está dirigiendo hacia que nuestra entrega de nuestro producto se haga de la mejor manera. Y cuando digo mejor, digo de la manera más eficiente. Entonces, yo de verdad quiero motivar un poco a la gente que está o un poco perdida, o la gente que está intentando buscar este tipo de oportunidades. Este tipo de oportunidades en el mercado existen ahora, están creciendo muchísimo porque el mercado cambia a una velocidad increíble y al final estos son oportunidades que una persona que ha estudiado Derecho de verdad es muy válido, porque realmente el abogado es eso, el perfil del abogado es vital, porque pues eso, si tú intentas cambiar un proceso de M&A pero no sabes lo que es M&A, pues hombre, te va a ir un poco difícil y te va a costar mucho más que si lo hiciera un abogado. De nuevo, volviendo a la eficiencia. Si puedes tener un abogado que lo entiende a la primera, ¿por qué vas a poner a otra persona? Entonces, eso, yo creo que es importante que sepamos que esta oportunidad existe en el mercado, que cada vez va a ser más habitual y que eso no significa que los roles de abogado vayan a desaparecer o que cada vez, como dicen eso, vayamos a ser sustituidos. No, simplemente los roles del abogado van a cambiar y yo creo que el cambio siempre es bueno. Y bueno, yo lo que he experimentado es que es eso, que el cambio es bueno en el sentido de, oye, tú cambias, ¿te sale bien? Fantástico. ¿Te sale mal? Porque por lo que sea, no era el momento adecuado, no has involucrado a las personas. No pasa nada, si te sale mal aprendes. Entonces, lo bueno de este campo, al final es que está tan inexplorado que realmente nunca vas a tener ese miedo de, oh, vaya, esto no se hace así. No, o sea, realmente, si lo haces bien, fenomenal, si lo haces mal, has aprendido y mejora continua y ya está. Entonces, bueno, simplemente eso. Cualquier duda que tengáis, yo las he tenido infinitamente, también las sigo teniendo. Mi día a día siempre es un reto, es cambiante. Lo que tienes en la agenda pues puede variar de un minuto a otro, pero bueno, yo creo que es algo muy bonito y que si se tiene interés, se tienen ganas, se puede hacer y es un
y es una muy buena oportunidad, es una oportunidad que existe y como os ha enseñado Ana, si buscáis en LinkedIn, nosotros lo llamamos Best Delivery, pero si buscáis cualquier cosa de Business Transformation vais a encontrar infinitas oportunidades y, bueno, yo creo que nos da un poco también la situación actual y yo creo que es muy prometedora. Y nada, creo que estoy a tiempo, ¿no, Nacho? Justo. Oye, perfecto, muchas gracias. ¿Cómo se nota que, claro, que tú ya eres una abogada atípica? Eficiencia máxima. Muchas gracias, Nacho. Perfecto, mira, me estás dando la alarma del móvil. Justo para con el aviso. Que, pues nada, muchísimas gracias, Raquel. Y vamos a la última sesión. Antes de que empiece Ana, recordaros que podéis, ya nos van llegando algunas preguntas, pero podéis trasladar vuestras preguntas a través de la herramienta de GoToWebinar, donde tenéis ahí el chat en la parte de preguntas y podéis ir trasladándolas para que luego se las pueda comunicar a las tres ponentes. Bueno, pues Ana, dejamos en tu caso, pues eso, damos paso a una ingeniera en una charla sobre abogacía y bueno, pues introduce un poco primero bueno, quién eres tú, qué haces y a partir de ahí pues ya en principio pues tienes tus 10 minutos que yo te iré un poco recordando cuando quede la mitad y cuando quede un minuto. Estupendo. ¿Veis mi pantalla? Sí, se ve bueno, su fondo, ahora se ve la presentación. A ver, déjame que, pero no, lo que no se ve es... No se ve en formato presentación, se ven las slides, pero no, en formato presentación no se ve. Y a ver ahora. Ahora sí, ¿no? Ya, se ve, perfecto. Estupendo. A ver, se me ha ido. Esto es el colmo de los tecnólogos, que te falle la tecnología. Bueno. A ver, voy a presentar, ¿no? Como decías, Nacho, yo soy Ana Jiménez Castellano, soy socia en EY en el área de Data and Analytics y en concreto estoy especializada en inteligencia artificial. Llevo muchísimos años trabajando en esto, más de los que me gustaría reconocer. Muchas veces no, pero bueno, tengo un pasado en investigación, he dedicado muchos años a la investigación en inteligencia artificial. He trabajado también en startups, de hecho he tenido mi propia empresa de analítica de datos de marketing que cofundé junto a Manuel Delgado, a mi socio, y me dedico también a la inteligencia artificial dando clases. Doy clases en el IE, en el EAE, en la Europea, en el CEU, formo parte del comité de Seniors Advisory, ¿no? de varios programas y bueno, estoy en la Real Academia de Ingeniería y en varios sitios, ¿no? En todos tratando bueno, pues de fomentar el uso de la inteligencia artificial. Y es de lo que voy a hablar, ¿no? Porque yo creo que ya he dado alguna charla para el mundo legal de la analítica de datos y me parece muy interesante, muy interesante. Y os voy a contar una historia, os voy a contar cómo nació la inteligencia artificial y esto va a dar un poco el pie al por qué me parece tan interesante que nos juntemos los de ciencias y los de letras, por resumirlo, si me lo permitís, ¿no? La inteligencia artificial surgió hace 70 años en las conferencias Macy en Estados Unidos, que eran unas conferencias donde trataban de juntar a gente de distintos perfiles, psicólogos, sociólogos, tecnólogos de aquella época, físicos, matemáticos, médicos, etcétera, los pusieron juntos para ver qué cosas tenían en común y a ver qué ciencias nuevas podían surgir, ¿no? De la comunicación de distintos perfiles, que siempre es compleja, ¿no? Cuanto más separados estén esos perfiles, más compleja es la comunicación. Y en concreto hubo una conferencia, que era la conferencia de cibernética, donde se aceptaban papers de tres áreas: Computer Artifacts, Information y Value of Information, que esto suena súper arcano, lo de artifact, aunque es una palabra muy bonita hoy. Pero si lo traducimos a términos de hoy en día, pues estos Computer Artifacts serían la tecnología, Information serían los datos y el Value of Information serían los algoritmos. Ahora explicaré lo que es un algoritmo, ¿no? Porque parece que suena como a logaritmo o a cualquier cosa, ¿no? No sabemos lo que es un algoritmo. Y ese es uno de los principales problemas que tiene la inteligencia artificial, las expectativas que genera. Pues tecnología, datos y algoritmos. Esto es la inteligencia artificial. Son una serie de algoritmos que interpretan datos de forma muy rápida porque lo hacen sobre tecnología que ya sabemos que va muy rápido. La tecnología ha evolucionado un montón desde aquellos tiempos. Como bien contábamos, hoy en día tenemos montones de herramientas
potentísimas. En el teléfono podemos ejecutar aplicaciones muy complejas, muy pesadas. Algunos de vosotros no os acordaréis, pero yo sí, de donde teníamos ordenadores que iban muy lentos, no como lo que tenemos ahora, ¿no? La tecnología ha evolucionado muchísimo. Pero ¿qué pasa? Que la tecnología, para tener esta analítica, necesita tener datos. Como decía Heisenberg, ¿no? El por qué triunfó Heisenberg en esta serie tan estupenda. Bueno, pues Heisenberg necesitaba una buena materia prima para fabricar estas cosas que fabricaba, y la inteligencia artificial también necesita datos de buena calidad. La inteligencia artificial no es capaz de limpiar los datos, y esto de limpiar los datos es importante porque se generan ciertos temas en torno a los datos y a cómo aprenden estos algoritmos que son importantes desde el punto de vista legal. Y ahora después les explicaré por qué. Los datos tienen que ser de calidad. ¿Y qué son los algoritmos? Un algoritmo es una receta. O sea, el algoritmo para hacer la tortilla de patata es: coge la patata, la pela, las partes, casca los huevos. Eso sería un algoritmo. Un algoritmo en inteligencia artificial es lo mismo. Lo que pasa es que lo que maneja son datos con fórmulas matemáticas. Y lo que hace es encontrar patrones estadísticos dentro de los datos. Patrones que pueden ser más complejos o menos complejos. Claro, esto fue la definición que teníamos pues hace un montón de años, ¿no? Con los algoritmos, los datos, la tecnología. Esto es la inteligencia artificial, pero ha llegado un momento en el que la inteligencia artificial pues ya se ha puesto en uso, ya hemos empezado a utilizarla todos, pues cada vez que abrimos Google ya estamos utilizando inteligencia artificial, o cada vez que bueno, hacemos cualquier cosa, ¿no? La inteligencia artificial está detrás de muchas de las herramientas que utilizamos. Y entonces, bueno, pues aparece una nueva componente en esta ecuación, y es por eso que creo que es tan importante pues que ocurran este tipo de eventos, de juntar a gente del mundo legal, ¿no? con otras áreas, como puedo ser yo, que soy una ingeniera, ¿no? ¿Qué es lo que aparece? La componente que aparece cuando empezamos a utilizar la inteligencia artificial. La gente, ¿no? Y en torno a la gente, ¿qué ocurre? Pues la gente produce datos y la gente se alimenta de los algoritmos que analizan esos datos, ¿no? Y como tenemos esta gente, porque necesitamos legislación y necesitamos tener ciertos principios éticos alrededor de los algoritmos de inteligencia artificial y del uso de los datos. Los pasos que se han dado en cuanto a legislación y en cuanto a la ética de los algoritmos en los últimos años han ido poquito a poco, ¿no? Tenemos, por un lado, en cuanto a temas de privacidad de la información, pues el GDPR. El GDPR es el Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor el 25 de mayo del 2018 y que básicamente refleja una serie de políticas, una serie de restricciones bueno, de restricciones legales en torno al uso de los datos personales, principalmente, ¿no? Para gestionar la privacidad del dato. Esto surgió mucho pues, con los escándalos del Cambridge Analytica y bueno, pues todo el análisis de toda la segmentación que se hacía de las personas en las redes sociales y bueno, los fines de esa información. Entonces, el dato personal, el dato de las personas, de alguna forma, está protegido. Hay una serie de normas y de regulaciones que entendéis vosotros muchísimo mejor que yo, os lo puedo asegurar, en torno al dato, ¿no? Y de alguna forma, esta legislación acerca el mundo legal al mundo de los datos, porque de repente ya se van a tener que entender. O sea, los abogados ya tenéis que entender de qué van los datos porque los tenéis que proteger, ¿no? ¿Qué ocurre con la ética de los algoritmos? Bueno, pues con la ética de los algoritmos, aquí veis arriba a la derecha en esta transparencia, no hay una legislación aún, aunque se esperaba tener para final de año, pero es algo muy complejo, muy complejo. Ahora voy a explicar por qué. ¿Qué es un algoritmo? ¿No? Como os he dicho, pues los algoritmos son recetas que tiene el ordenador para ir interpretando los datos. Y dentro de estos algoritmos, no sé si veis mi ratón, pero bueno, voy a señalar, pues dentro de los algoritmos tenemos un gran grupo que es el Machine Learning, que son los algoritmos que aprenden, entre comillas, de los datos, ¿no? Este aprender es, bueno, viene en el nombre, ¿no? Machine Learning, ese aprendizaje, pero realmente es descubrir patrones estadísticos que existen en los datos, ¿no? Lo que pasa es que eso vende menos.
pero bueno. Son algoritmos que sirven, por ejemplo, para predecir siguientes mejores acciones, por ejemplo, en un funnel de ventas, en un proceso comercial que podemos seguir todos en alguna web. Es un algoritmo que decide en función de nuestro comportamiento cuál va a ser la siguiente recomendación. Son los algoritmos, por ejemplo, que hay detrás de los recomendadores de YouTube, de Netflix, de Amazon, etcétera, ¿no? Estos Ana, algoritmos se basan en datos pasados. Dime. Perdona, quedan 4 minutos. Vale, voy muy rápido. Estos algoritmos se basan en datos pasados y en función de los datos pasados que tienen, aprenden a interpretar cómo debería ser el futuro. Hay técnicas también para interpretar imágenes. Las imágenes no son números, ¿no? Y los algoritmos al final manejan números. Y con estos números, pues lo que tienen que hacer es encontrar esos patrones. Hay algoritmos también para representar el lenguaje, que son un tipo de datos muy complejo. Para una máquina, para nosotros no, pero para la máquina sí. Hay algoritmos para segmentar. Hay recetas para muchas cosas dentro de la inteligencia artificial. Y al final sirven para clasificar, segmentar, predecir, recomendar, detectar, optimizar. Estos son los verbos que realmente hay detrás del machine learning. No hay verbos como es inventar o descubrir. Yo, de hecho, cada vez que veo una noticia que es una inteligencia artificial inventa, digo, no, esto es mentira, no. A ver, me ha ido la pantalla. Vale, ¿cómo funciona un algoritmo de machine learning? Recoge los datos que se transforman en una serie de características concretas y específicas dentro de lo que se llaman las bases de datos en tecnología, y en esos datos el algoritmo encuentra patrones estadísticos en base a una serie de parámetros de configuración. El algoritmo es entrenado y se genera un modelo predictivo que ya se pone a disposición del uso, ¿no? De los demás. Estos círculos que tengo en amarillo son intervenciones humanas. O sea, el algoritmo no va solo. Esto lo hago para quitarle ese halo de magia a la inteligencia artificial. Hay personas detrás que son las responsables de que ese algoritmo exista, ¿no? o funcione. ¿Qué pasos ha dado, ya que sabemos lo que son los algoritmos, qué pasos ha dado Europa en cuanto a esta legislación en torno a la inteligencia artificial? Bueno, pues donde se ha centrado, de momento, como decía, no ha salido una legislación, pero se ha centrado en las decisiones individuales automatizadas. Es decir, siempre que un algoritmo intervenga en la decisión de un humano, entonces es cuando ese tipo de algoritmos hay que, de alguna forma, legislarlos. El resto no. ¿Y por dónde van las líneas, ¿no? Hacia unas directrices éticas para una inteligencia artificial fiable? Bueno, tiene que haber supervisión humana, tiene que haber solidez técnica y seguridad, tiene que haber privacidad en los datos, que eso nos da la RGPD, los datos tienen que ser transparentes, rendición de cuentas, bienestar social y ambiental, esto es un poco como lo del Yo Robot, diversidad, no discriminación y equidad. Y esta ya es mi última transparencia, donde, bueno, por resumir un poco todo lo que estaba hablando, al final, alrededor de la analítica del dato, yo cuando he hablado muchas veces con abogados, hay veces que al desconocer de qué van realmente los algoritmos, ¿no? y al haber tanta ciencia ficción y tanto hype alrededor de este mundo, muchas veces parece como magia, ¿no? Parece que todo lo que vemos en las películas y todos los titulares de noticias que nos encontramos pueden ser reales, pero no, los algoritmos no aprenden solos, hay responsables detrás, hay personas, no podemos dotar de entidad legal, no sé, a una máquina, son las personas que construyen ese algoritmo. Lo que pasa es que como un algoritmo es algo etéreo, no es algo físico, a veces yo creo que es complejo de legislar, pero los grandes retos a los que os vais a enfrentar dentro del punto de vista de la legalidad, que es por donde van también estas directrices en cuanto a regular la inteligencia artificial, en el futuro os encontraréis con dos retos legales si os dedicáis a esta área. Por un lado es la explicabilidad de los algoritmos, porque si vamos a pedir responsabilidades a los algoritmos, necesitamos que los algoritmos nos expliquen cómo predicen cosas, cómo clasifican cosas, y hay veces que es complejo, ¿no? Entender las fórmulas matemáticas que hay detrás. Y también los sesgos. Los sesgos están en los datos que alimentan los algoritmos. Ha habido grandes escándalos en los últimos años. Ha habido, bueno, pues empresas Último minuto. Sí, empresas que dan
más crédito a hombres que mujeres porque en los datos estaban así representados. Ha habido empresas como Google que han clasificado a imágenes de personas negras como gorilas porque era así lo que ponía en los datos. Y hay bueno, sobre todo cuando estos datos alimentan un algoritmo que va a tomar una decisión individual automatizada, hay problemas, ¿no? Hay problemas legales. Y yo aquí acabo mi presentación. Perfecto, pues muchísimas gracias. A las otras ponentes, Raquel y Ana, conectar vuestras cámaras, que ahora ya que nos vemos todos, y vamos a pasar a la parte de preguntas. Lo primero, agradeceros a las tres lo concisas y cumplidoras que habéis sido con los tiempos, porque así nos queda pues un rato para poder trasladar las preguntas que hemos ido recibido y algunas otras que yo me he ido anotando. La primera, bueno, un poco yo de lo que haces, en este caso para Ana Marra, quería hacerle una pregunta relacionada con lo que nos has estado explicando de OSAPIT Lawyer. Y simplemente es una reflexión y quería saber un poco tu opinión. No es exactamente sobre eso, pero me lo ha hecho recordar. Hablando con un colega de recursos humanos, cuando surgió, por ejemplo, en el caso del registro horario, pues toda la problemática que hubo y lo que había que implantar y demás, recuerdo que este compañero de recursos humanos me decía que él empezaba a necesitar del abogado un poco más, de ir más allá de lo que era la parte puramente jurídica. Es decir, yo cuando hablo con mi laboralista me decía, claro, no necesito que me diga solamente lo que dice el reglamento que tengo que aplicar con el registro horario. Me gustaría que me dijera pues cómo puedo de alguna manera implementar esto desde un punto de vista más de proceso, y sobre todo me gustaría también que me recomendara tecnología, ¿no? Digamos que tuviera, que el mismo interlocutor, en este caso su abogado. Claro, esto yo creo que no es algo que habitualmente hacía el abogado o la abogada, es decir, el ir más allá o el tener una visión un poco más transversal, ¿no?, del negocio, y que creo que tú has apuntado en esa función de los SAPE Lawyers, ¿no? Entonces, quería un poco preguntarte sobre esto, ¿no? Quizás la evolución de la profesión de la abogacía va en ese sentido, en parecerse cada vez más a lo que entendemos a la función del consultor que a ser un abogado que fundamentalmente se ciñe a lo técnico. Bueno, Nacho, yo creo que sí, que vamos en esta dirección, porque si tú piensas, las empresas ahora están invirtiendo mucho en el abogado in-house, justamente porque necesitan tener un consejero al negocio. Quieren alguien, o sea, invierten en el in-house porque quieren alguien que sea comprometido con el negocio y que sea completamente alineado. Y lo que ahora representa la función legal dentro de las empresas no es solamente algo de protección, sino fundamentalmente cómo hago yo para que impulses tu negocio dentro de un contexto que es tan global y tan complejo. Entonces yo creo que el O-Shape a mí me llamó la atención, todavía creo que es un concepto muy nuevo y no sé cuánto followers tiene realmente, pero me llamó la atención porque por primera vez desaparecía aquella parte que está relacionada mucho con el conocimiento legal, ¿vale? Y con las habilidades estrictamente jurídicas, sino que realmente eran solamente habilidades. Entonces, si nos centramos en esto, estamos diciendo que el conocimiento cuenta, evidentemente, porque no es lo mismo ir a un médico que sabe de un tema o que no sabe de un tema, y lo mismo pasa para un abogado, pero luego invertimos más en aquel abogado que es solucionador de problemas, que soluciona bueno, también oportunidades, no solo problemas, que es más versátil, que es más transversal, que es más abierto, porque al final el consejo del abogado, el asesoramiento se hace más complejo. Y fundamentalmente me tiene que ayudar a solucionar un tema. Si solamente me da una respuesta jurídica, a lo mejor no está solucionando el tema. Con lo cual yo creo que sí que se está pidiendo más al abogado, y esto puede ser infinitamente atractivo, porque justo yo hago formación desde 10 años, he encontrado perfiles de abogados que me han dicho, sabes, Ana, me había cansado del derecho en sí mismo y me he encontrado muy bien en ponerme en el rol de organizadores, o sea, de la parte del management. Esto me hace sentir mejor. Entonces, cada uno tiene, bueno, un instinto suyo, una pasión, ¿no? Un interés hacia una rama o la otra, o una actividad o la otra, y tener más posibilidades es algo que enriquece, con lo cual bienvenido sea que al abogado se pida más.
Sí, gracias, Ana. Además, yo creo que efectivamente toda la gente, yo en mi caso, bueno, que estamos muy inmersos en todo lo que son los nuevos marcos de trabajo y todo lo que tiene que ver con Agile o Lean y demás, una de las cosas que sabemos es que, bueno, pues eso, que estamos en la era de la complejidad y por tanto las cosas ya no se resuelven desde un prisma, sino que hay que abordar desde más. Y luego cuando hablabas un poco de solucionador de problemas, bueno, aunque no sea un buen referente, pero me estaba recordando por poner un poco el toque cinematográfico a la abogacía Michael Clayton, ¿no? En este caso a George Clooney, que era un poco el solucionador, aunque bueno, entiendo que ese no es el ejemplo a seguir, pero bueno. Nada, ahora le quería preguntar a Raquel, luego volveré, Ana, que tengo más preguntas para ti, Ana Marra. Raquel, yo un poco por lo que tú has contado, entiendo que tu evolución en la formación, si luego, o sea, al final para terminar lo que has estado haciendo, digamos que has tenido que vivir o trabajar o desarrollar o tener una experiencia para terminar acabando haciendo esto que estás haciendo y que se te ve, pues eso, bastante entusiasmada y que creo que es muy, muy interesante. Entonces, mi pregunta es, ¿te hubiese gustado que en la carrera te hubiesen hablado de esto o te hubiesen de alguna manera incorporado algún aspecto formativo adicional a lo que ya recibiste dentro de lo que era la carrera? Sobre todo para un poco identificar esto que... Creo que tienes el mute puesto, Raquel. El micrófono de arriba, no se te oye. Tienes un micrófono que tiene que estar en verde, el icono del micrófono. ¿Sí? ¿Está en verde? O que a lo mejor quita los auriculares y vuélvelos a enchufar. Prueba a ver. Uy, ahora se nos ha ido. Bueno, si no, mientras se incorpora... Ah, ya está. Hola, Raquel. No se te oye. No sé por qué. Yo por lo menos no sé si Ana Marra o Ana Jiménez la oís. Yo no la oigo, ¿eh? Yo no la escucho. No te oímos. Vale, bueno, mientras se conecta a Raquel, Ana Jiménez, ahora voy a ti, ¿no? Y un poco quería preguntarte un poco en línea con lo que también le estaba preguntando a Ana, pero en este caso desde tu prisma, ¿no? Porque al final tú vienes de una profesión, bueno, si tu profesión es STEM, vienes de una carrera STEM. Y hay mucho debate al respecto, pues de un tiempo a esta parte donde se menciona que debería haber, digamos, más gente formada con carreras STEM por un poco por cómo va, por cómo se están desarrollando los acontecimientos y la necesidad que hay desde el punto de vista tecnológico en unas carreras sociales, ¿no? Y incluso, pues, lo cierto es que bueno, en un informe que conocimos hace tiempo, pues se veía que aquí en España, por ejemplo, a pesar de que se demandaba mucha gente con profesiones STEM, sin embargo, o con formación STEM, sin embargo, la gente se matriculaba mucho más, pues eso, ¿no? En derecho, en empresariales, en carreras más del ámbito social. Entonces, mi pregunta es si quizás no sería interesante, pues que bueno, que en vuestro caso o en la formación que tú has tenido se fueran incorporando también otros contenidos académicos que no fueran puramente STEM. En este caso, pues no sé si la gente que estuviera interesada en el Legal Tech, en el ámbito tuyo de ingeniería, pues empezará a acercarse a derecho y al igual que en derecho también se incorporarán contenidos de tecnología o de programación, por ejemplo, a la gente que está estudiando. No sé cómo ves tú ese carácter híbrido, ¿no? de las carreras. Es muy interesante esto que dices. Nosotros, de hecho, tanto cuando tenía pues, mi empresa, ¿no? Como ahora en EY nos encontramos ciertos problemas fíjate, mis clientes son grandes bancos y aseguradoras a nivel mundial y este problema que voy a decir ahora no existe y es el de la comunicación muchas veces entre negocio y tecnología. Existen expertísimos de negocio, existen expertísimos de tecnología y luego no se entienden, ¿no? Entonces, cogemos y las personas de negocio explicamos a los data scientists o a las personas de tecnología qué es el objetivo de negocio que queremos resolver, ellos entienden algo porque es lo que tienen en su mindset y con eso procesan y devuelven un resultado que no cumple las expectativas, ¿no? Y al revés, ¿no? Necesidades que se tienen en tecnología que no son suficientemente entendibles desde el negocio y por tanto no avanzan. Y esto va en cuanto al nivel de madurez tecnológico que tienen cada una de las empresas. No es lo mismo empresas que están muy maduras tecnológicamente que empresas que están poco maduras. Ya estoy de vuelta. Disculpad. Hola, Raquel. No sé qué ha pasado, pero disculpad, ya estoy de vuelta. No pasa nada. Le he preguntado a Ana y ahora volvemos a ti. No, tranquila, sigue.
pues como decía, ¿no? Hay empresas que están más maduras tecnológicamente o desde el punto de vista de los datos y empresas menos maduras. Y en las más maduras se empieza a observar que empiezan a existir estos roles híbridos que tú comentabas, Nacho, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación entre negocio y datos, pues empiezan a ver desde negocios, se llaman los Citizen Data Scientists, que son personas que son muy buenas en su negocio, pero lanzan un puente. Es como que de repente saben hablar, no sé, ruso, ¿no? Que de repente se entienden con los de tecnología. Y desde el otro lado también, ¿no? Empiezan a surgir estos roles que son muy expertos en tecnología, pero tienen un puente hacia negocio y se favorece la comunicación. Entonces, en el caso, en ese sentido iba un poco mi charla, de hecho, ¿no? En el tratar de favorecer la comunicación entre los dos mundos. Y creo que es muy útil que tanto la gente de profesiones STEM aprendamos al menos lo fundamental que vayamos a necesitar para comunicarnos. O sea, simplemente para entendernos y para ser capaces de acercar nuestros dos mundos que están destinados a estar juntos. Y desde el punto de vista legal, pues lo mismo, ¿no? Que se aprendan ciertas competencias que son fundamentales, ¿no? Ya no solamente desde el punto de vista legal, sino que bueno, el tema de la inteligencia artificial es algo que va a ser, lo vamos a usar todos, ¿no? Entonces yo creo que a todos nos convendría hacer un poquito la caspa y el humo y ver lo que hay realmente detrás. Está claro, no, y además es que incluso ya, aunque no lo queramos estudiar, es que incluso lo estamos utilizando. Gracias, Ana. Vuelvo a Raquel para hacerte la pregunta que estaba haciendo y luego Perdón. voy a hacer las preguntas que tengo, no te preocupes, del resto de personas que nos han compartido. Nos quedan 15 minutos, con lo cual sí que os agradezco que sean respuestas, pues no tipo tweet, perdón, pero bueno, pero sí que sean breves, sobre todo para dar oportunidad a recoger todas las preguntas que nos ha hecho la gente. Raquel, yo un poco lo que te estaba preguntando era esto, ¿no? Si a la vista un poco de cómo ha ido tu trayectoria profesional, si te hubiese gustado haber tenido algún conocimiento adicional en la carrera y que está conectado con lo que justo le he preguntado a Ana Jiménez. Yo creo que, o sea, yo tuve la suerte, la verdad, en la carrera porque yo sí que tenía una persona que era como mi asesor y realmente yo tuve muchísima suerte con esa persona porque a mí me ayudó pues con todas las dudas que yo creo que son lógicas que tiene un estudiante universitario. Entonces, a ver, obviamente cuando yo empecé, pues estas cosas no estaban tan definidas, entonces no me podía decir, oye, haz project management. Pero yo sí que tuve mucha suerte y eso, y me considero afortunada. ¿Por qué? Porque es que esto no es lo habitual. Y es eso, yo empecé la carrera hace 10 años, es que hoy en día esto tampoco pasa. Entonces, yo creo que es un fallo enorme, sobre todo porque les estamos pidiendo a los que se incorporan al mercado laboral que sepan de 59 cosas, pero en la carrera solo les enseñamos 20. Entonces, al final es eso, es un gap que ya no solo es en formación jurídica, porque por supuesto en un despacho te van a ofrecer formación jurídica, que es lo que muchas veces la gente demanda y dice, se acaba de salir de la carrera, bueno, aún así te lo ofrecen. Pero es eso, esta indicación de, oye, es que tienes un abanico inmenso de posibilidades, no se tiene, pero porque yo creo que en las universidades tampoco se tiene ese concepto no sé, como muy mimetizado. Entonces, creo que se está avanzando en la buena dirección, pero que sí. Que vamos, a mí me hubiese encantado que esto ya existiera y me pudiesen decir, mira, tienes A, B y C, pero yo te digo, yo fui una de las privilegiadas que sí que tuve un buen asesoramiento durante la carrera y también pues eso, pues me impulsaron a hacer la carrera con Derecho Angloamericano, luego a meterme en un máster más internacional, o sea, yo fui una de las afortunadas, pero desde luego creo que mi experiencia la deberíamos poder tener todos, porque es necesaria. ¿A ti te lleva el equipo de recursos humanos o la gente de Clifford Chance a las universidades cuando hay las ferias de empleo y demás para que cuentes un poco lo que haces? No, pero claro, por ejemplo, este año estamos empezando a colaborar con universidades porque las universidades también están en el mercado y obviamente se dan cuenta de, oye, es que tienen un alto porcentaje de graduados que dicen, sí, el derecho está bien, pero es que yo he visto que en tal despacho hacen no sé qué, Entonces, realmente eso se está empezando ahora a colaborar. Y es eso, ahora digo este año. Entonces, lo mismo que se está haciendo desde un despacho, se empezarán desde todos, pero claro, es que esto ya lleva mucho tiempo en el mercado. Entonces, vamos un poco como despacito, pero bueno, yo creo que se va en el buen sentido, sí. Perfecto, gracias, Raquel. Ana Marra, perdona que diga siempre el apellido por un poco para no confundir de Anas.
Ana, una pregunta que nos hace Lilian Mateu es que le gustaría saber sobre la experiencia tuya acerca de la implantación de metodologías ágiles en la gestión de proyectos. Entiendo que en ese marco, no sé si podemos entender que el Lean Project Management pues, podría tener un poco ese calificativo, ¿no? de marco ágil. Un poco, ¿cuál es tu experiencia en la implantación de estas metodologías? Bueno, Lean de alguna forma es ágil, pero yo creo que se ha utilizado mucho sobre todo para mejora de procesos, ¿no? Esta era la idea, entonces Process Improvement. Y el primero en utilizar Lean fue SaferShow, y de hecho tiene una parte de Lean Six Sigma muy importante y han invertido creo que $3 millones en aquel tiempo que era 2000, yo creo que 2012, en un software que justamente es sobre el tema. Con Agile os tengo que decir que hay menos experiencias, por lo menos contadas, porque lo curioso del Project Management además es que se cuenta poco. Los despachos cuentan poco lo que están haciendo en Project Management, pero la mayor parte de experiencia yo creo que son más predictivas como idea, más waterfalls, más la idea de planifico, ejecuto, control y cierro para tener una idea. Ahí yo creo que destaca mucho, ¿no? En el panorama español, sobre todo, un despacho grande como Cuatro Casas que sí está adoptando Kanban. Yo creo a nivel todavía embrional, pero muy bien. Quiero decir, tienen pilotos desde 2014, ahora ya se ha transformado en una manera de formar a los abogados y ya hay casi 300, yo creo, abogados formados en Kanban. Todavía es el Kanban muy básico, es en Kanban del tablón y de cómo visualizar el flujo de trabajo. Proto Kanban. Eso es, pero está muy bien porque después toda una parte de visual management, ¿no? Y de experiencia con un tablón o pizarra realmente física, ¿no? Pasan luego al manejo de un software que tiene tarjeta, que tiene esta idea, ¿no? del work in progress y de no acumular determinadas cantidades de trabajo en una única columna del doing, para entendernos, sino que hay un flujo que tiene que ser muy líquido, ¿no? Para realmente generar eficiencia y control de lo que estamos haciendo, y el principio también que sea bueno a la primera, o sea, de intentar, que esto es muy de Lean también, intentar que haya desde el primer momento mucha calidad, ¿vale? Y que si esto requiere un poco más de tiempo, se invierta más tiempo, pero que no se pierda luego en el proceso tiempo para deshacer lo malo que se ha hecho y para resolver ineficiencias. Entonces, esto es un tipo de cultura que está entrando, sorprende la elección de Cuatro Casas, porque, bueno, el Agile es más típico de equipo que se autoorganizan, donde hay una estructura más horizontal que vertical, pero la verdad que está funcionando, con lo cual es una experiencia que merece la pena contar, yo creo. Y eso es lo que más tenemos, yo creo, contado en España. Sí, no, y ahí también doy fe porque además participé justo en el comienzo cuando y además surgió de una manera totalmente fortuita porque fue litigación en Barcelona donde empezaron a ver los tableros al equipo de tecnologías y dijeron, oye, esto de los post-it, ¿qué es? Y a partir de ahí empezaron el Proto Kanban. Y lo cierto es que ya solamente el impacto que tuvo desde el punto de vista de transparencia, ¿no? Cuando la gente vio en un tablero que todo el trabajo que se estaba haciendo, quién estaba interviniendo, de repente como que ayudó a que se replegaran los equipos, se distribuyera mejor el trabajo, que la gente que estaba hasta las orejas de trabajar pues pudiera tener menos y quien estaba más liberado, pues digamos que ya eso tuvo un efecto exponencial. Vamos, yo desde luego soy un firme defensor de estas metodologías y lo cierto es que, bueno, en los despachos se resisten, pero creo que les va a ayudar mucho en ese aspecto, en la eficiencia. Gracias, Ana. Saltamos de Ana Jiménez. Una pregunta para ti. Y además es una pregunta que además recientemente, además conectada con algo que leí de una conocida digital, una abogada que se llama Lourdes Slater, que trabaja en Nueva York, que tiene un despacho que habla mucho sobre estos temas y que hablaba de los sesgos de los algoritmos, ¿no? Y que incluso escribía que algunos sesgos sí que son buenos, o sea, que el sesgo que puede tener los algoritmos y lo que tú comentabas, en algunos casos evidentemente son temas que hay que resolver, pero que algunos sesgos son necesarios para según qué análisis. Pero bueno, la pregunta que nos hace Juan Vicente García en este caso es que dice, los algoritmos están alimentados por personas, pero ¿qué pasa con los sistemas conocidos como Deep Learning? Se habla en estos casos de decisiones propias o impredecibilidad del algoritmo. No sé, la verdad es que bueno, un poco la idea es qué pasa con los sistemas conocidos como Deep Learning. Sí, los Deep Learning, los sistemas conocidos como Deep Learning, en la última transparencia que tenía hablaba de los dos retos, ¿no? Eran, por un lado la explicabilidad y por otro lado los sesgos.
y está muy relacionado, es este caso, el Deep Learning, más con los sesgos, con la explicabilidad, más que con los sesgos. ¿Por qué? Hay algoritmos que son, por así decirlo, muy lineales. Si hablamos de distribuciones estadísticas, pues hablamos de patrones muy, muy rígidos, ¿no? Muy, muy controlados, donde incluso podrías descubrir ciertas reglas, con su antecedente y su consecuente. Si ocurre esto, entonces lo que sea, ¿no? Pero hay veces que los datos son complejos desde el punto de vista estadístico, hablando, ¿no? Donde las distribuciones son complejas y nos es complejo para un humano entenderlo, pero sin embargo hay algoritmos de esta rama del Deep Learning que sí que entienden los patrones que hay en los datos y son capaces de encontrar patrones estadísticos muy chiquititos y bueno, pues al fin patrones muy, muy pequeños. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenemos un problema con la explicabilidad. Si cogemos y queremos poner un algoritmo del que no entendamos qué es lo que está haciendo, pues bueno, depende. Este tipo de algoritmos, desde mi punto de vista, no estarían bien preparados para el tema de cuando haya una decisión individual automatizada, porque si no vamos a entender qué es lo que hay detrás, pues no vamos a dejar que el algoritmo interprete los patrones que le dé la gana, ¿no? Porque luego cuando se pidan responsabilidades por algo que ha hecho ese algoritmo, que no lo ha hecho el algoritmo, lo ha hecho una persona que ha puesto ese algoritmo concreto ahí a disposición de los demás, pues cuando queramos pedir responsabilidades, pues tendrá que haber una persona, no una máquina. Perfecto, gracias Ana. Aprovecho, bueno, por aquí a meter una pequeña cuña publicitaria, y es que precisamente justo en el canal de podcast que nosotros, que Nito, mi amigo Nito Cánovas y yo hemos puesto en marcha, pues justo el primer episodio lo dedicamos a hablar de People Analytics y sale mucho en mención esto que te has explicado de la parte pues eso, ¿no? de los algoritmos y demás. Bien, Raquel, una pregunta para ti, que hace en este caso pues Emiliano Cánovas. Nito, ¿cómo superas las barreras a las que has hecho mención a la hora de implementar los proyectos de legal management? Porque entiendo que al final, claro, tú en muchos entornos, cuando les has ido a hablar de lo que quieres hacer, seguramente muchos te hayan un poco puesto la cara a ojopláticos. Pero bueno, ¿cómo has superado esas barreras? Yo creo que eso es un poco lo que decía antes de la gestión del cambio, lo que se llama change management. La verdad es que en Clipper han invertido muchísimo en formarnos en ese sentido. Y bueno, lo que decían antes de las soft skills, bueno, porque realmente es algo que lleva bastante trabajo. Bueno, hay unos principios que a mí me gustan mucho de gestión del cambio, que son Kotter y Adkar, pero sobre todo Kotter, los principios de Kotter al final lo que te dicen es eso, o sea, tú no tienes que ir a decir, oye, vamos a cambiar esto y vamos a hacer esto. No, tú tienes que crearles la necesidad a las personas que quieres que hagan ese cambio para que el cambio salga de ellos mismos, porque realmente... O sea, yo creo que también es muy importante, lo primero, que esa iniciativa venga de una persona que se mueva en el mundo legal. Por eso, de nuevo, creo que el rol del abogado es muy importante, que se dedique a estas cosas, porque no es alguien que diga, ya, pero es que tú qué me vas a decir si no tienes ni idea de lo que es hacer una operación de M&A, que venga yo y cambie todo mi proceso de cómo hago M&A. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo es eso, realmente que ellos se tienen que dar cuenta de la ineficiencia. Entonces, a mí me gusta mucho empezar por los quick wins, que llamamos, pues de poquito a poco. Vale, yo no voy a cambiar el proceso entero, pero yo lo que sí que voy a cambiar es, oye, mira, tú, persona junior, que te quedas aquí hasta las 3 de la mañana, vamos a intentar trabajar un poquito de una manera un poquito más eficiente y para que en vez de salir a las 3 de la mañana salgas a las 10 de la noche. Entonces, este junior va a hablar con el otro junior. El otro junior yo ya no voy a necesitar hacer nada, porque va a hacerlo también porque ha dicho, ostras, yo también quiero hacer lo mismo. Te buscas aliados, ¿no? Esto es como Juego de Tronos, te vas buscando aliados para ir. Más o menos. No, pero la verdad es que eso es lo que yo decía antes, los abogados son muy eficaces y entonces la verdad es que si nosotros vemos que podemos sacar el mismo trabajo con menos esfuerzo y en menos tiempo, es que nadie se va a negar. Entonces al final la barrera no es tan grande como puede parecer al principio, porque también lo mismo, luego escalamos. Si todos los juniors están trabajando de esta manera y son mucho más eficientes, cuando el trabajo le llega al senior, el senior ya también tiene menos cosas que hacer, porque digamos que todas las ineficiencias de la base se han ido quitando. Y lo mismo, si tú al senior hablas con uno y le dices a uno que le veas un poco más dispuesto o que le veas hasta arriba de trabajo, oye, ¿qué te parece si probamos esto? Realmente esa persona ya después va a hablar por ti, porque al final es eso, o sea, esto
lo bueno a todo el mundo le gusta. Entonces, las bondades de la gestión del cambio, perdón, de la gestión de la transformación del negocio se venden solas. Entonces, ¿cuesta empezar? Sí. ¿Cuesta que te escuchen? Sí. Pero una vez que digamos que ya has entrado, por poquito que hayas entrado, digamos que las cosas van a ir un poco más solas, porque al final el resultado siempre es bueno. Y también te digo que aunque tengas un resultado malo, va a llegar a un punto que, como los éxitos que vas a tener son más que los errores, la gente no va a perder la confianza en ti por un error que tengas. No va a pasar. Entonces, y a mí me ha pasado. Entonces, es eso. Yo creo que hay que buscar un poco aliados y lo que se llaman los early adopters. Y bueno, y siempre hay gente de ese tipo. Siempre la hay, porque somos así. Entonces, yo creo que las barreras no son tan grandes, pero sí hay que echarle paciencia y hay que tener, pues eso, muchas soft skills, vamos a decirlo. Sí, y entiendo que también como tú, pues como lo transmites además, pues tener realmente confianza en que lo que tú les estás aportando les va a ser bueno, ¿no? Y transmitírselo. Perfecto, gracias. Total. Raquel. Nos quedan 5 minutos, con lo cual, bueno, voy a hacer preguntas también un poco más directas, que también, bueno, son, en este caso, primero a Ana Marra. Una en concreto es una pregunta que, bueno, entiendo que tiene una respuesta pero que no muy compleja, que es actualmente, preguntan si hay algún software que ayude a la implementación del Legal Project Management. Bueno, hay varios. No, desde mi perspectiva no son completos, pero hay varios que ayudan en la gestión de los costes y en la gestión del tiempo. Parece que dentro de poco va a salir en el mercado un software que sí pretende ser bastante más completo y con otro enfoque. Entonces vamos a esperar un ratito y pues si acaso hablaré de este software porque, bueno, me convencen más que otros. Pero bueno, ahora para no patrocinar uno y otro, de gestión del tiempo y de gestión de costes sí que hay varios. Creo que el Project Management es más complejo y que antes que todo es un mindset que cada uno tiene que tener. Entonces, antes de ponernos otra vez en la tecnología, mejor entender bien, interiorizar el Project Management y cuando ya lo tengas claro, con tecnología habrá. Contratarlo es el paso final. Entonces, tecnología siempre hay que nos pueden ayudar, pero lo primero es formarnos nosotros como Project Management. Y decir solamente, si me permites, Nacho, y aquí cierro, que no se requieren muchas horas. Y yo imparto cursos que son de 21 horas dentro de empresa o para despachos o individuales. Con 21 horas ya somos capaces de certificar a las personas porque se aprende lo fundamental que tú dijiste antes, ¿no? Desglosar la complejidad. Esto es lo que nos interesa en Project Management, encontrar la forma de llegar a nuestro resultado de la forma con la más posible eficiencia que podamos tener. Y esto se aprende rápido, entonces con poco conocimientos conseguimos grandes resultados. Por eso es importante también que lo sepan, que no es algo inalcanzable o que requieres años de preparación, sino que rápidamente se puede interiorizar y te permite ver las cosas desde otra perspectiva. Con lo cual seguro aporta valor, seguro. Tener dos perspectivas a la vez aporta valor. Entender el proceso y luego ya en todo caso y buscar la tecnología. Perfecto, gracias Ana. Ana Jiménez, esta pregunta te la traslado a ti, pues si no las puedes responder, y alguien, en este caso María Muñoz, nos pregunta qué materias o lenguaje debería saber un abogado para comunicarse con profesionales de tecnología. Parece que no habláis el mismo idioma. Debería entender temas de bases de datos, por ejemplo, pero hasta cierto nivel, ¿no? Hay muchos cursos en Coursera, Udemy y tal, hay mucho material para profundizar un poco, ¿no? Para entender, por lo menos para que no te las den con queso. Y debería entender también temas de algoritmos, porque ahí es donde va a haber una gran explosión, ¿no? A la vez que va a emerger mucho la inteligencia artificial y se va a implantar ya en todas partes, va a haber que legislarla y la legislación está por salir. Entonces va a haber necesitemos gente que sepa de leyes y gente que sepa de algoritmos. Ana, ¿algún blog, alguna fuente de información que tú nos puedas sugerir que hable de tecnología para no tecnólogos? Un poco que, bueno, más allá de formarse y demás, pero bueno, cosas que uno pueda buscar y leer sin que se la atraganten. Sí, digo, hay una que se llama no en el sentido despectivo, sino en el sentido de que a no entenderlo, que no lo sepamos entender. Ahora lo escribo en el chat. Vale. Lo escribo, KDE. Perfecto. Raquel, una pregunta para ti. Nos consultaban y ya está Chema aquí para un poco cerrar. La última pregunta, ¿me da tiempo, Chema, a Raquel? Por supuesto.
Vale, vale. Raquel, nos pregunta en este caso, bueno, no tengo el nombre de quien nos pregunta, pero bueno, que si puedes aclarar un poco el término delivery, en lo que es un poco tu función, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, con el poco tiempo que hay es un poco complicado, pero realmente es eso. Best Delivery al final es como una especie de combinación un poco de todo. Si se entiende mejor, vamos a decirlo así, que sería como una especie de resource manager. Al final es entender en cada momento y en cada, digamos, situación qué es lo que se necesita. Entonces, al final yo sí que he tenido, vamos, Clifford ha invertido en mí y he tenido la suerte de que yo sí que estoy formada en Lean Six Sigma, con lo cual al final la formación en Lean Six Sigma también ayuda mucho a eso, a tú cuando conoces un proceso, ese proceso tú ya lo empiezas a analizar automáticamente y empiezas a ver, vale, pues mira, si esto lo pudiésemos hacer así, el resultado sería mejor de aquí. O si esto, en vez de esta persona, pudiéramos tener a esta otra, conseguiríamos que el precio fuese más competitivo. O sea, digamos, o en este proceso también, en esta fase, por ejemplo, si en vez de hacerlo manual o meter a, pues, por ejemplo, gente junior, pudiésemos utilizar solo a un junior que manejase la inteligencia artificial, que también se está trabajando con ello en Clifford Chance, oye, pues nos ahorraríamos este tiempo y podríamos dedicar a esta gente a estas horas. Entonces, realmente, digamos que es eso, es un poco la gestión de recursos en el momento puntual que pasa algo y luego, de manera muy general, oye, vamos a analizar más temas digamos, del día a día que no son tan urgentes, pero también analizarlos y ver cómo se pueden mejorar. Pues, por ejemplo, proceso de facturación. Esto ya no es un tema de M&A que hay que hacerlo, vamos a ver a quién metemos dónde y cómo usamos una plataforma, sino, oye, un proceso de facturación. Pues vamos a empezar a analizarlo. Claro, os podéis imaginar, al final, en una empresa grande, los procesos, a cuánta gente involucran, cuánto tiempo llevan allí establecidos, cuántísima gente ha pasado por ese proceso, que hay mucha gente que dice, yo es que ya llegué y ya estaba así, entonces ni idea. Entonces, claro, hay que empezar un poco como a analizar un poquito de todo. Pues eso, contactar con una persona, entender el razonamiento que se hizo detrás de esa decisión. Entonces, digamos que mi trabajo lo tengo eso un poco más en el día a día, cómo ayudar a que cada proyecto que se haga se entregue al cliente de la mejor manera posible para ser competitivos en tiempo y en dinero y también para que nuestra gente al final trabaje más a gusto, de manera más eficiente. Y luego es eso, la otra parte es más a nivel todo el entramado del negocio, pues ir analizando un poquito a poco a ver qué se puede llegar a mejorar. Y es eso, yo, bueno, por suerte hay yo, digamos, en cada oficina de la red, con lo cual imaginaos eso, que los procesos a nivel global no los hago yo sola, obviamente, siempre trabajas con alguien más de fuera. Entonces, esto también está muy bien porque cada uno te da su perspectiva. Pero vamos, en grandes rasgos es eso. Muy bien, bueno, supongo que otro yo no, porque bueno, yo creo que tú eres única, pero bueno, cada alguien parecido a ti. Gracias. Bueno, Chema, ya te paso el testigo. Pues sí, me está diciendo Ana que se le ha quedado, ha tenido un problemita. A ver si puede incorporarse. Es una lástima porque bueno, a mí me duele mucho tener que hacer de efecto discoteca de abrir y apagar luces cuando hay que irse. Hay que irse. Me da muy mal rollo, me da, porque nos está pasando muy bien, pero bueno. Yo me quedo con una frase de Raquel. Seguro, sí. Me quedo con una frase de Raquel con la que yo creo que todos haremos, porque tiene mucho que ver el uso adecuado de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las metodologías ágiles. Y has venido a decir que el abogado o la abogada es eficaz, pero no es eficiente, ¿no? Y creo que esa eficiencia es conseguir esa misma eficacia, esa meta, ese objetivo, pero con menos recursos. ¿Y qué recurso más valioso que el tiempo? En ese sentido. Y yo por mi parte nada más, si te parece, solo recordar a los asistentes, perdonad, que ahora tenéis a las 13:30 un taller muy chulo de Demos Legal Tech, con 4 Legal Tech que tenéis que conocer, porque es una de las habilidades, conocer tecnología legal. Y si te parece, Nacho, te decía, hacemos 30 segundos de conclusiones, ese equipazo que tenemos, que nos queda, mejor dicho, y tú para cerrar. Y nos vamos. Perfecto. Entiendo que dejamos que nos hagan ellas el cierre un poco, ¿o te refieres? Sí, 30 segundos, si te parece, a, vale. tipo, a modo de conclusiones. Vale, vale. Ana, se pone un poco por aportar, bueno, un cierre final.
Bueno, yo sobre la profesión de Legal Project Manager o las otras que hemos visto, cuidado porque enganchan. Y os lo digo, es muy adictivo. Entonces, tener cuidado porque no es algo, una vez que entráis dentro, os gusta tanto que os enganchan y luego la vida se transforma. Os lo digo porque yo también soy abogado y he encontrado en el Project Management un aliado fenomenal. Entonces, al final me he reconstruido yo como Legal Project Management, lo he vivido personalmente, lo veo en todos mis alumnos, enganchan, cuidado con la adicción. Vale, o sea que el hashtag sería de Ana Marra, Legal Project Management, consumir con moderación. Raquel, ¿con qué nos cierras? Yo, bueno, animaría mucho a que la gente pensara out of the box, vamos a decirlo así, porque realmente creo que Ana, que es una lástima que se haya tenido que ir, Ana Jiménez, yo creo que es eso, que la combinación, lo que ella ha dicho de que un abogado entienda lo que habla un técnico y un técnico entienda lo que habla un abogado, yo creo que es vital para la eficiencia. Creo que los equipos multidisciplinares son vitales en cualquier empresa a partir de ahora. Entonces, a pesar de que nuestra formación sea en una rama o en otra, que no tengamos miedo en buscar otra cosa, porque de verdad una persona que sepa cómo contactar con los demás y cómo conseguir enganchar en lo que tú estás haciendo, creo que da igual seas abogado que técnico, lo que tienes que tener es ese encanto, vamos a decirlo así, y que ese encanto tú lo puedes cultivar y sobre todo si tienes ganas y tienes interés, creo que es vital. Entonces, yo animo a todo el mundo a que lo pruebe porque eso, la verdad es que engancha, ¿eh? Sí que es verdad que engancha. Bueno, así que seguimos con las adicciones. Nada, yo, como Ana no termina de conectarse, si te parece, Chema, yo también un poco quería lanzar un último mensaje y sobre todo especialmente destinado a todas las personas que o estén a punto de empezar su carrera profesional en la abogacía o la estén empezando o formen parte de organizaciones de despachos pequeños, ¿no? Porque a veces... lo digo porque en este sentido cosas que han transmitido Raquel, que está en una gran organización, Ana, que al final también ha trabajado entiendo que con muchos despachos, pero también con despachos grandes, ya he mencionado Cuatro Casas, un despacho en el que yo trabajé, o Ana Jiménez, que forma parte de Iguay, pero creo que hablamos de cosas que son aplicables tanto al ámbito grande como al pequeño, y precisamente creo que para el despacho pequeño, para los despachos o para la gente que no forma parte de organizaciones grandes, precisamente también de todo esto de lo que estamos hablando es una oportunidad para aportar valor o tanto valor como una organización a lo mejor grande y en ese sentido el tener un poco esa visión e incorporar todas estas ideas que aquí se han transmitido creo que es una oportunidad, con lo cual que no en ese sentido no se sientan abrumados por todo esto porque piensen que es algo de grandes organizaciones, sino que yo creo que esto es algo que es muy transversal y que animo a todo el mundo a que se vuelvan adictos a todas estas cosas. Y nada más. Es una adicción sana y necesaria además, sin duda alguna. Gracias a todos de nuevo, de verdad, y nada, me tengo que cambiar de sala y a por otro taller, que ya se está acabando. Pues hala, nos vamos. Perfecto. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós, buen día. Gracias, adiós.